Javier Niederleitner, profesor del Máster en Bolsa y Mercados Financieros del IEB. Javier, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, estamos viendo cómo la actualidad de los mercados no deja de intensificarse día a día, el escenario de la guerra en el que están ya los cálculos, además, cómo se están efectuando, lo que pueden costar las sanciones, incluso para Europa si se prohíbe finalmente la importación de petróleo, de gas. Y en este contexto quería preguntarle su visión como experto del momento, cómo está viendo esta actualidad de los mercados. Bueno, pues la palabra clave sin ninguna duda es incertidumbre, es precio del petróleo, es que por un lado se intentan establecer sanciones fuertes a Rusia por lo que ha hecho, que es tremendo, ¿no? Pero claro, por otro lado, pues está esa necesidad imperiosa que tienen muchos países del centro de Europa de tener el gas ruso, ¿no? Y entonces, ¿eso qué pasa? Pues que, bueno, pues que genera una situación pues muy contradictoria, ¿no? Por otro lado, Estados Unidos intentando exportar su gas, no sé, esto parece más una guerra económica que otra cosa, ¿no? Y la verdad es que es muy difícil porque como aquí hay un juego a tres bandas, por un lado Rusia, por otro lado Europa, por otro lado Estados Unidos y los pobres ucranianos sufriendo todo esto, pues la situación está muy rara, ¿no? Y en cuanto a los mercados, pues está claro, ¿no?, que hay un tema que prevalece sobre todos, que es el que se puede cargar la recuperación económica que estábamos viviendo, ¿no?, que es la inflación, ¿no? Estamos viendo cómo asistiendo a subidas generalizadas de todo tipo de precios iniciados por ese repunte tan fuerte en la energía, pero que ya se están trasladando a todo el resto de los precios, que claro, eso hace, y lo estamos viendo, casi todas las economías estén ya ajustando a la baja sus niveles de crecimiento para este año 2022. Estamos asistiendo a rebajas de provisiones continuadas a nivel global, a nivel ya más particular. Y en ese mismo contexto está claro que, por lo tanto, con ese escenario en el que vemos ese comportamiento económico, llegan las dudas sobre si habrá o no recesión. Desde la FED se descarta el Banco Central Europeo también señala una ralentización del crecimiento, pero ninguno entra en esa, ¿no?, afirmación de que nos dirigimos a una recesión. Pero si miramos al mercado de bonos, lo que estamos viendo es cómo las presiones avanzan, la curva de tipos en Estados Unidos y el comportamiento, ¿no?, de cómo estamos viendo hoy mismo el Bund alemán, bueno, alcanza máximos de 2015, en ese 0,83% que veíamos hace un momento. Presiones en el mercado de bonos, veíamos también en la jornada de ayer como el bono de Estados Unidos superaba ya al chino en rentabilidad. Esa presión de los bonos, también esos mensajes que se destilan, no sé cómo interpretarlo, ¿no?, ese mensaje que se desprende de los bonos. No, está claro. Claro que el mercado ahora mismo apuesta por esa recesión que descuenta los bonos. Está claro que los americanos no se fían de cómo va a estar la economía en 2 años y por eso están comprando bonos a 2 años salvajemente, ¿no? Un poco provocado por esto, ¿no? Primero, por lo que te he comentado, que todos los organismos prevén esa ralentización de la economía. Ellos son prudentes, lógicamente son prudentes y no quieren llamar a recesión. Solo faltaba eso, que los bancos centrales llamaran recesión, ¿no? Pero no nos olvidemos, lo peor está por llegar, porque esta inflación al final va a causar un deterioro importante también en los beneficios empresariales. La gente va a ver cómo, sin ninguna duda, disminuye su renta disponible, que va a hacer que no gasten en las empresas con la misma alegría, ¿no? Pero esto no va a ser a corto plazo y además, pues yo tengo la esperanza que la inflación dé una tregua, ¿no? Gracias a Dios estamos dejando las épocas más frías. El consumo de gas ya no va a ser tan fuerte como hace, pues como en invierno, el crudo invierno, ¿no? Vamos a ver si con un poco de suerte se ralentiza ese crecimiento de energía, si vemos inflaciones en niveles de 2, 3, 4%, que son niveles más o menos normales, y podríamos decir que esto de la curva invertida de bonos ha sido un mal sueño, ¿no? No siempre esa inversión de la curva de tipo de interés ha deparado en una recesión, ¿no? Por lo cual, pues bueno, vamos a ver, ¿no? La papeleta está difícil, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que los bancos centrales han decidido dejar de comprar en un lado y, en el caso de la Reserva Federal, adelgazar su balance, ¿no? Por lo cual, pues bueno, lo van a tener difícil con los precios de los bonos como están, ¿no? Veremos a ver, ¿no? Veremos a ver. Los próximos meses sin duda van a ser importantes, ¿no? A ver qué pasa con esa invasión ucraniana, si cede, podemos ver cómo los precios de la energía deslizan hacia abajo, suavizando la inflación.
Contaba hace un momento cómo confía en que la inflación dé una tregua. No sé si, por lo tanto, deberíamos descartar esos temidos efectos de segunda ronda, porque al mismo tiempo se van viendo movimientos, ¿no? Tanto en grandes empresas, ¿no? Que van anunciando cómo tienen que trasladar, H&M lo veíamos, al precio de la ropa, esa inflación, porque se veían aquejados sus resultados del primer trimestre. Ayer veíamos cómo grandes OCIMIs señalaban que iban a subir el IPC al precio del alquiler. Claro, al final todo el mundo está avanzando, pero esa transitoriedad que está durando mucho va reflejándose, ¿no? Va llegando a todas las esferas de la economía esos altos precios, esa presión. Ese es mi miedo, ese es mi miedo. Ese es el miedo que hemos empezado con energía, pero efectivamente hay muchas empresas que no aguantan, ¿no? Y ¿sabes cuál es el problema? Que ese incremento de costes, que de alguna manera se reduce en bajada de beneficios, no puede trasladarse a un incremento de salarios. ¿Por qué? Porque las empresas lo están pasando relativamente mal como para encima tener que subir salarios. Y ese es el verdadero problema de la inflación, que no se pueda transmitir a los salarios, ¿no? Porque si hay inflación, pero la gente cobra mucho más, pues bueno, pues relativamente no pasa nada. Pero es que si subes salarios, las empresas se irían al traste. Entonces, ese es el verdadero problema que está teniendo ahora mismo la economía, ¿no? Que no se pueden traspasar esos incrementos de costes a los incrementos de salarios, por lo cual la gente está perdiendo muchísima capacidad competitiva, ¿no? Y déjame que abunde ya para mí en la tercera derivada, que sería bastante grave, ¿no? Estamos viendo subidas en los costes de la energía, subidas en los precios del petróleo, pero ¿y qué pasará si los tipos de interés en Europa subieran y el Euribor subiera? Claro, tendríamos un incremento adicional en el coste de la hipoteca. Y eso, de alguna manera, sería bastante nefasto, ¿no? para los pobres consumidores. Es que el escenario, como lo decía al principio, ¿no? Se resumía todo en incertidumbres. Por hablar de inflación, y lo está mencionando ya varias ocasiones, si hay un factor inflacionario es el petróleo. Ayer veíamos esa relajación que llegaba a bajar de los $100 el barril. Hoy vemos cómo vuelve a recuperar el Brent los $101,62, pero las miradas siguen puestas en China también, que puede aflojar la demanda por esa política de COVID-0 y lo que pueda también traducirse en la cadena de suministro. Entonces son dos factores que van en paralelo y al mismo tiempo van atendiendo a más factores el petróleo. Pero de alguna manera ese papel de China, ese nuevo movimiento de parón y que se puede traducir a la cadena de suministro, no sé con qué ojos hay que mirarlo a estas alturas. ¿Cómo lo ve, profesor? Bueno, está claro que uno de los principales causantes de esa subida de petróleo es que la economía china está fuerte y es el mayor casi demandante de petróleo, de alguna manera exportador, porque tienes a Estados Unidos, que es un mayor consumidor, pero Estados Unidos lo autoproduce, por así decirlo, ¿no? Hemos visto, y me está preocupando, porque los últimos datos económicos que han salido de China muestran desaceleramiento de la economía importante. Los PMIs muestran contracción. O sea que, en ese sentido, pues bueno, no es bueno que la economía china se acelere. La única parte, podríamos decir, positiva es que, efectivamente, si la economía china se desacelera por la pandemia, que han vuelto, etcétera, etcétera, debería bajar la demanda de petróleo y debería aligerar ese precio, ¿no? Pero veremos, ¿no? Porque es primer mes, por así decirlo, donde los indicadores económicos chinos son muy malos, ¿no? Si la pandemia la dan por controlada enseguida y China vuelve en su nivel, de alguna manera volvemos la economía a ponerse en marcha de nuevo, bueno, pues esto podría haber sido un mal sueño y China desgraciadamente en el sentido del petróleo, volvería a volver a ser ese demandante mayor de combustible que pudiera hacer que viéramos, por desgracia, el petróleo por encima de 100 otra vez. Javier, quien nos despierta de los sueños, nos mete en las pesadillas a veces, son quienes dirigen finalmente la política monetaria, que son los que toman la decisión o los que tardan en tomarlas. El próximo jueves tenemos esa cita con el Banco Central Europeo, Jueves Santo, veremos a ver si hay penitencia o no. Tendremos que escuchar lo que dice Christine Lagarde, y señalaba hace un momento ese gran temor de qué pasaría si se subieran los tipos de interés, el Euribor. Hace unos días escuchábamos por otra parte, al economista jefe del BCE, a Philip Lane, diciendo como en cualquier momento también el BCE podría tomar cualquier decisión sorprendente para apoyar la economía o para responder a esa inflación. No sé
¿Qué cree? ¿Cuál podría ser el mensaje más esperado de momento del Banco Central Europeo, o si todavía va a esperar para dar más señales antes de actuar? Lo tengo absolutamente claro que no va a hacer nada. La economía no está ahora mismo para hacer. Llevamos la política laxa del Banco Central, ¿cuántos años? 10, 12, 14. No es el momento. O sea, no, la economía no está en su mejor momento. Y además, la pregunta que yo hago siempre, ¿no? ¿Va a conseguir una subida de tipos que baje la inflación? Porque ese sería el objetivo de una subida de tipos. Pero ni de broma, es una inflación estructural, es una inflación de costes. Porque tú subas los tipos de interés, pues la gente va a tener que seguir consumiendo y va a tener que pagar unos costes altísimos por los carburantes, por la electricidad, por lo que todos sabemos, ¿no? No es una inflación de demanda. Una inflación de demanda es la que produce una bonanza económica donde la gente demanda más productos porque su situación es buena. Pero no estamos viviendo esa situación. La situación de la gente cada vez es peor, por lo que hemos dicho. La gente no llega a fin de mes porque le están subiendo todos los costes. Y como te he comentado, solo faltaba que encima tuviéramos subidas fuertes en la carga hipotecaria. ¿Por qué? Porque si le echamos la vista atrás, esto nos empieza a recordar bastante a lo que pasó en el 2008. El principal problema de la crisis del 2008 fue la subida tan fuerte que se derivó de los tipos de interés, fruto de la subida fuerte que hubo en el petróleo, que desencadenó que la gente dejara de pagar las hipotecas. De ahí el término de hipoteca subprime, que es lo que todo el mundo se acuerda, ¿no? Por lo cual yo creo que el Banco Central esto lo tiene en la mente y sabe que no es el momento. Antes de terminar, perdone Javier, querría preguntarle sobre un asunto que ha sobrevolado ya desde el principio del análisis, ¿no?, de esas incertidumbres, sobre todo inyectadas con lo que es el escenario bélico de la guerra, pero aquí está ya sobre la mesa lo que es ese inminente default de Rusia, al mismo tiempo esa financiación, ¿no?, de la guerra por parte de esa compra necesaria por parte de Europa de su energía, de su gas, de su petróleo, al tiempo que Rusia trata de esquivar todas esas sanciones. Querría preguntarle sobre ese escenario en el que podría empeorar la situación, o cómo se podría traducir si finalmente Rusia cae en el default, o cuál sería, digamos, no sería la primera vez del país, aunque aseguran que no tiene nada que ver porque ahora mismo está bloqueado. ¿Cuál sería la repercusión, por tanto? Bueno, pero fíjate, Rusia entrar en default se complica, entre otras cosas, porque el ratio de deuda sobre PIB en Rusia es bajísimo, ¿no? Yo no creo en ninguna manera en esa posibilidad, ¿no? Yo creo que es una amenaza que un poco le dejan ver a Rusia, ¿no? Pero ya has visto como, por ejemplo, en cuanto ha amenazado que iba a cobrar su gas en rublos, como el rublo ha subido a lo bestia, ¿no? Entonces, yo creo que es más una amenaza. Y después, no nos olvidemos que siempre está el soporte chino, ¿eh? O sea, para mí es una situación que no contemplo en absoluto. Es como en su día no contemplaba ni de broma un default de España. ¿Te acuerdas? En los peores años, 2014-2015, dije, esto no puede ser. Hay cosas que no. Quizás es porque el famoso too big to fall, no lo sé, pero ya te digo yo que Rusia no va a entrar en default de ninguna manera. Primero, porque yo creo que sus reservas son suficientemente grandes, porque por desgracia no está frenando esa exportación de materias primas, y por otro lado, por lo que te he comentado, porque también tienen ese respaldo de los chinos que en ninguna manera dejarían que esto ocurriera. Niederlechner, profesor del Máster en Bolsa y Mercados Financieros del IEB, ha sido un verdadero placer analizar y repasar, dar una vuelta prácticamente a todos los asuntos que azotan al mundo y a la economía en estos momentos. Gracias, feliz jornada y, bueno, feliz descanso, lo digo por lo que le rodea. Se puede hacer las dos cosas. Se puede. Es lo bueno, lo que se ha aprendido además de la pandemia, lo que se ha aprendido de la pandemia. Claro que sí. Muchísimas gracias. Muy bien. Un placer. Buenos días.